el día de hoy con un tema que es delicado, que no es fácil de abordar, pero que consideramos es muy importante que lo tratemos, y es la infidelidad, ¿no? Digamos, por los casos que a diario de hecho escuchamos, nos damos cuenta que es muy necesario comprender esta realidad, porque tal vez nos pueda dar muchas luces, muchas respuestas, y a muchas personas pues ojalá pueda ayudar, ¿no? Entonces, mi cielo, vamos a iniciar. ¿Cómo vamos a iniciar? Nosotros quisiéramos como comprender un poco primero la realidad que abordamos, ¿no? Antes de decir, bueno, ¿y qué hacer? Porque finalmente vamos a decir un poco qué hacer ante una infidelidad, ¿no? En este programa vamos a tratar un poco de, ¿y qué pasa si de verdad me toca enfrentar eso a mí? O si ya alguien dice, pues a mí me fueron infiel, ¿yo qué hago? Mi esposo me fue infiel, ¿yo qué hago? Lo vamos a abordar, pero entonces vamos a iniciar primero explicando un poco cómo esta realidad, abordándola y comprendiendo un poco más esto de la infidelidad en mi vida. Yo pienso que en esto de la infidelidad, a lo que decía mi esposa, es un tema difícil, y lo más cómodo sería dar una vueltica y no abordarlo. Pero yo pienso que es la realidad de la vida. Es como cuando un diagnóstico difícil como un cáncer, tal vez para el médico lo más fácil sería no decirle a la familia, o no decirle que hay una situación difícil y que la muerte está cerca. Pero al final, en la vida, la verdad es la verdad, y así no la afrontemos, pues la realidad manifestará sus consecuencias y su autoridad, así nosotros pasemos por un lado. Entonces, por eso nos decidimos abordarlo en este programa, y queremos como lograr llegar a tener como ciertas claridades, ciertos puntos que nos den como un rango de acción, una capacidad de acción, un entendimiento y una comprensión, para que si esta realidad difícil de la infidelidad nos toca en un futuro o ya nos ha tocado, pues de verdad logremos encontrar las fuerzas y las claridades para empezar a afrontarla de la mejor manera. Claramente no de la manera más fácil ni más cómoda, sino de la mejor manera. Así es, mi cielo. Y entonces, como para empezar a abordar este tema y ya andar un poco, quisiéramos empezar diciendo nosotros qué pasa cuando hay una infidelidad. Y entonces, digamos, lo primero que sucede naturalmente es que se genera una herida, ¿no? Entonces aquí, mi cielo, no sé si quieras como explicarnos esta parte. La infidelidad principalmente es una traición al amor. Es cortar el amor, es lastimar el amor y la confianza que hay entre dos personas que se aman y se han prometido fidelidad. Entonces al final es un dolor, es una herida, es un golpe a un compromiso, es un golpe a un pacto, es un golpe a un amor. Entonces comúnmente estos golpes, estas traiciones generan como lo que llamamos físicamente una herida. ¿Qué es una herida? Pues que la piel se abre, y comúnmente hay que curarla, porque o si no esto empieza a destilar sangre buscando la cicatrización. Pero si la herida es muy grave, dependiendo de la gravedad, pues necesitará un tratamiento diferente para curar este desbalance, por ejemplo, en el cuerpo o en la piel, o este desorden, porque el cuerpo no está hecho para estar abierto y para estar sangrando. El cuerpo está hecho para estar cerrado. Las venas están hechas para ir dirigiendo la sangre por todo el cuerpo y oxigenándolo. O sea que es una alteración del orden en una herida física, o en una herida en el alma, o en una herida emocional. O sea que al haber una alteración en el orden, yo debo buscar naturalmente restablecer el orden. Entonces digamos que aquí el primer punto que queremos abordar en el programa de hoy es que hay heridas que son superficiales y se curan solas, como las que algunas veces hacen nuestros hijos cuando se caen y se raspan, y uno le dice sana que sana colita de rana y ya, y luego le sale la cicatricita y ya. Pero hay otras heridas que son más amplias, que son más profundas, que requieren ir a la clínica, requieren buscar un especialista, requiere que lo valoren, requieren que, por ejemplo, le generen unos puntos para que de verdad sane bien, cure bien y no se vaya a infectar. Entonces digamos que el primer punto en este tema de la infidelidad sería abordar qué tipo de herida es. Exacto. Para lograr dimensionar el dolor y la situación en la justa medida.
ni minimizándolo, ni creyendo que es incurable. Así es. Y en este sentido, mi cielo, cuando se genera, entonces tú decías ahorita, una herida superficial o se genera una herida muy profunda, pues claramente las consecuencias pues serán muy diferentes, ¿no? Entonces, hombre, una medio sangrecita no pasa nada, una gran herida pues puedes morir hasta desangrado. Entonces, en primer término, las consecuencias son diferentes. En segundo, claramente, pues el diagnóstico como es diferente, la cura es diferente, pero además lo que se hiere es diferente. No es lo mismo que te lastime la primera capa de la piel, a que profundice varias capas a tal punto que llegó inclusive al hueso y ¿no? O varios, no sé, varios tejidos o varias... O una vena. O una vena o alguna otra parte del cuerpo. Entonces, en este sentido, miren, el primer punto que estamos tratando nosotros aquí es comprender que se genera una herida y que por esta razón, sea una herida superficial, sea una herida grave, ese es como el primer abordaje, la primera realidad a la que hay que abrir los ojos aunque nos cueste, y es decir, me he herido, ¿no? Es decir, ¿me he herido o me han herido? Me han lastimado y es una realidad. Y es una realidad. O sea, yo digo que ese es el punto, como nuestro primer punto clave en este programa de hoy. Exacto. Una infidelidad es una herida que me causaron. Así es. Que tal vez habrá parte de culpa en mí, o tal vez yo habré causado esta herida. Un ejemplo, en una pelea, si yo hice parte de la pelea, si yo me introduje dentro del conflicto con alguien y luego me llegan y me pegan un puño y me revientan, pues yo tengo claridad en que me causaron una herida, pero yo fui copartícipe de esta herida al haberme afrontado y también haber lanzado golpes. Entonces digamos que uno en este tema de la herida claramente deberá identificar en qué puntos yo fui causante de la herida, cómo me la causaron y cómo voy a sanar y ordenar esto. Entonces, hacer como un panorama de la situación, empezar a mirar objetivamente la situación, descubrir yo en qué fui causa de esta herida que me causaron, la gravedad de la herida y claramente la persona que me la causó, que esto al final todo esto genera como un montón de dolores y un montón de dinámicas que hay que empezar a ordenar y sanar. Claro, porque es que al final cuando se presenta una herida, para poner el ejemplo porque me parece muy gráfico y muy claro, que uno podría decir, yo me caigo, yo me lastimo, tú sin culpa me golpeaste, es una cosa. Pero también si en un momento dado yo digo, no, es que yo sé que esa persona, porque era no sé, un ladrón, una persona que venía a hacer el daño, vino y me lastimó, digamos que esto también agrava un poco más la situación porque ya yo sé que además pues el otro tenía como otra intención, entonces digamos que esto empieza a agravar inclusive también, no solamente, o sea, obviamente la herida física pues será lo que fue, pero al final mire que empieza a cargar también como esta realidad, esta situación particular. Entonces lo que queremos aquí abordar un poco es comprender esta herida, mirarla con realismo y así nos cueste y uno quisiera en serio cerrar los ojos, pero mirarla, miren todos los elementos que nos permite ir comprendiendo, porque no es lo mismo, lo que tú decías, mi cielo. Una herida superficial, una herida profunda es un primer análisis que hacemos, pero aquí entra otro y es decir, los factores que la causaron. Y entonces, pues habrá heridas involuntarias, pero habrá heridas voluntarias. Y en esto aquí también, pues claramente se agrava o se minimiza un poco más este dolor. Ese dolor. En el alma, ¿no? Y la gravedad de la herida en sí misma. Y la gravedad de la herida en sí misma. Entonces, o sea, a grandes rasgos, decir aquí que la infidelidad es una herida que nos causaron, que pudimos ser partícipes en algún grado de ella, pero es una herida que nos causaron, que tenemos. Y entramos entonces a nuestro segundo bloque, que será que debo sanarla, ¿no? Que debo sanarla. ¿Por qué? Porque ¿qué nos ocurre? Que comúnmente cuando nos causan una herida física, no, o sea, tal vez si preguntan qué te pasó, cómo estás, cómo fue, pero vamos para la clínica y vamos a sanarte y a salvarte, porque está en riesgo tu vida. Y yo no puedo permitir que te mueras por esta herida. Te voy a llevar a la clínica y te voy a ayudar. Pero ¿qué nos ocurre? Cuando ocurren estas heridas en el alma, muchas veces
las personas no logran identificar la gravedad de la herida, solo quien la tiene en muchos momentos. Eso. Y segundo, como no es visible muchas veces la gravedad, sino que la persona es una experiencia interna, no externa, ni palpable, ni visible, ni se ve toda la sangre que brota, sino que al final la persona se percibe que drena por dentro sus fuerzas, que se está desangrando en el alma. Es la misma persona que ha recibido la herida quien debe dimensionar la gravedad y debe buscar la curación. Así es, mi vida. Y digamos que entonces la segunda parte de este podcast de hoy sería reflexionar en que, así como cuando nos hacemos una herida física y no hay opción de decir, pues me la voy a dejar abierta a ver qué pasa, sino que si es muy grave, nuestra misma familia y todo el mundo ni nos preguntan, sino que llaman a la ambulancia y nos llevan para la clínica. Entonces digamos que del mismo modo, una herida en el alma, una herida por la infidelidad, en muchos momentos es una herida grave, profunda, y que no deberíamos darnos otra opción que sanarla, Así que es. cerrarla, porque está en riesgo también nuestra vida. Así es, mi vida. Y yo acá diría entonces que uno de los énfasis grandes que queremos hacer en este podcast es decir, ante una herida como estas, que como les decíamos al principio, no estamos diciendo que es fácil, que pues, no, o sea, uno comprende y habrá un punto en el que alguien diría, no entiendes, sí, es verdad, pero hemos visto casos en los que hemos encontrado que hay mucho dolor y comprendemos mucha emoción que puede desprender esto en los sentidos internos, la memoria, la imaginación, todo lo que entra a ser una herida como estas, o sea, a nivel interior, todo lo que mueve. Sabemos que no es fácil, pero que esto sea así no le quita que hay una necesidad muy grande y es no nos podemos quedar desangrando hasta morir. Y es como el énfasis que queremos hacer hoy, decirles, hemos visto también muchos casos de personas que han logrado pasar, por difícil que parezca, por duro que parezca, esta dificultad, esta herida, este momento duro de la vida, y que hoy uno diría, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron? Es posible, es posible. Entonces hoy un poco también queremos decirles, ante una situación como esa, tal vez mucha gente dirá, no sé, porque hay mucha gente que dirá, haz lo mismo, o sea, te dan unas medicinas que ni siquiera son sanas, ¿no? Es que alguien te diga, haz lo mismo, págale con la misma moneda, no importa, no, habrá consejos que tal vez no sean los adecuados y que entonces lo que sea mi esposo, pues al final no ponerle atención, hacer como si no pasó, u otras actitudes que empecemos a tomar, pues en vez de ayudarnos a sanar, tal vez nos terminen hundiendo muchísimo más, ¿no? No enfrentar, no asumir, no ver, no enfrentar esta realidad, porque de enfrentarla, de entenderla, de mirarla, de buscar esta salud de la que vamos a hablar ahorita, pues depende mucho, que yo les digo, en muchos momentos las relaciones de pareja, que parece que esto fuera a acabar con todo, las relaciones de pareja también se han logrado levantar por un perdón, por una persona que supo como sanar, supo perdonar, supo asumir este momento. Entonces una relación de pareja que logra levantarse. Ha sucedido casos, pero al final lo que nosotros decimos es, pues hay de situaciones a situaciones, pero aunque de pronto no se logre esto, finalmente sí hemos visto que es posible que también una persona comprenda, entienda y sea capaz de ordenar, de vivir ese momento, y ella como persona, pues al final esto no le termine dañando la vida, ¿no? Porque al final es una situación dura, pero lo que queremos decir aquí hoy es decir, se podría recuperar el orden, se podría llegar a sanar, y hoy queremos dar como ese aliento, un poco. Sí, porque podríamos decir que la salud personal no depende necesariamente de la salud de la otra persona. Porque ¿qué es lo que comúnmente nos ocurre en estas dinámicas de la infidelidad? Que la mujer o el hombre que la ha vivido dice, pero es que si lo vuelve a hacer, pero es que si ella no se ha arrepentido, pero es que si él no se ha arrepentido, yo nunca voy a estar bien. Y nosotros diríamos aquí que hay un punto muy importante aquí de generar cierta claridad en que al final la salud personal no depende necesariamente de la libertad del otro. Al final la salud personal depende de una decisión personal de decir,
yo voy a sanarme esta herida, yo voy a ordenar mi corazón, aún las circunstancias permanezcan adversas, porque como les decía antes, cuando tenemos una herida física no hay opción, yo me voy a curar. Entonces, del mismo modo, cuando tenemos una herida de estas en el corazón, en el alma, nuestra actitud debería ser la misma. Yo me voy a curar, yo voy a recuperar la salud, yo voy a buscar la salud. Si debo buscar un especialista que me ayude, buscaré un especialista que me ayude. Debo buscar ordenar y sanar mi corazón, porque al final, si yo dejo que esta herida permanezca abierta, si yo hago depender la sanación de esta herida de la libertad del otro, al final termino desangrándome. Al final esta herida se puede infectar. Al final, dejar una herida abierta nunca es saludable. Nunca es saludable. Entonces, en estas dinámicas difíciles que aquí volvemos, insistimos, no estamos diciendo que sea una situación fácil ni simple, pero sí estamos diciendo que es una situación que implica esfuerzo y implica ante todo desear y buscar la propia salud. Yo diría que ese es como el gran mensaje de este podcast de hoy. Ante una situación difícil en la que me hieren el corazón, yo tengo dos caminos: odiar, renegar, quedarme esperando a que el otro se arrepienta, quedarme esperando a que el otro cambie, quedarme buscando la venganza, o decir, él se equivocó, ella se equivocó, me causaron este gran dolor, me causaron esta gran herida, pero yo no voy a entrar en esta dinámica de que quiero derrotar el mal con el mal, de que quiero ojo por ojo y diente por diente, que lo que me hicieron yo lo voy a hacer. Ya diría Gandhi, ojo por ojo y el mundo quedaría ciego. Al final, esta dinámica nosotros tenemos que cambiarla. Nosotros tenemos que decir, me fueron infiel, yo voy a ser más fiel. Vivimos esta situación de pareja, en lo que yo me equivoqué, yo voy a cambiar, yo voy a ser mejor. En lo que fui partícipe de esta herida, yo voy a corregirlo en mí. Voy a perdonar y con salud voy a seguir afrontando mi vida y voy a seguir viviendo, porque es que no me puedo tirar a morir. O sea, al final el punto grande aquí también es decir, ¿qué eliges, la vida o la muerte? ¿Qué eliges? ¿Salir adelante o quedarte tirado en el piso con la herida? Al final también una actitud de vida y de corazón de decir, no nos podemos tirar a morir por una mala decisión de otro y aún por algunas veces nuestras malas decisiones. Por eso el perdón es algo tan gigantesco y tan poderoso, algo que prácticamente es algo divino, porque el perdón viene a levantar de la muerte lo que parecía que ya no tenía esperanzas. El perdón viene a dar vida a lo que parecía que ya estaba completamente muerto. Entonces al final, una actitud de perdón, un perdón que no justifica, un perdón que no necesariamente es un acto de miedo y de inseguridad, sino un perdón antes de fortaleza, de lucidez y de claridad, de decir, yo no voy a vivir toda la vida con esta herida abierta, yo no puedo vivir así, no puedo vivir con rencor, no puedo vivir con rabia, no puedo vivir con amargura, yo debo buscar mi salud. Y por eso nosotros decimos aquí qué es lo primero que hay que hacer, que es muchas veces la pregunta, ¿qué hago ante una situación de estas? Y por eso nosotros acá decimos, lo primero que hay que hacer es retornar la salud, buscar la salud propia, buscar el orden. ¿Por qué? Porque ahí para allá claramente habrá decisiones por tomar y acá les decimos, pues si uno puede rescatar su hogar porque nos casamos para toda la vida, pese a cosas que nunca hubiéramos querido vivir, crisis que nunca quisiéramos pasar, pero si lo puedo rescatar, luchar y demás, o lo que tenga que hacer, pero al final eso, digamos que es consecuencia de un orden previo. Entonces aquí, por ejemplo, cada caso es diferente y por eso no vamos a decir qué puedes hacer tú, no, porque cada caso es diferente, pero lo que sí les queremos decir hoy, al final es lo que todos sí deberíamos hacer ante una herida, es buscar la salud, porque es, naturalmente es lo que se hace pues, a nivel, digamos, fisiológico. Eso a nivel, en el alma hay que hacerlo. ¿Y por qué lo tratamos? Porque pareciera obvio, ¿no? Pues uno dice, pues si estoy herido, ¿qué hago? Me sano, es como obvio. Pero es por lo que dice mi esposo ahorita, porque hay heridas que como son en el alma, no se perciben, no se ven. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Que como una herida de estas no la vemos, no le ponemos atención lo suficiente, terminen haciendo mucho daño si no buscamos la salud. Entonces aquí por eso nosotros apelamos mucho a qué es lo que deberíamos hacer como primera instancia ante una situación de estas, buscar recuperar
la salud. Buscar que si hubo una herida, buscar sanarla. Porque al final esto nos dará la claridad pues para lo que después se viene, ¿no? Para las decisiones que hay por tomar, para los actos que hay que hacer después. Bueno, tantas cosas que tocaría hacer después. Pero si no hay un orden en el corazón, si al final, si yo sigo, como dicen muchas veces, respirando por la herida, si todavía, ¿no? O sea, eso no me va a permitir tener la claridad suficiente para tomar buenas decisiones. Entonces miren que muchas veces uno dice, no pasó nada. Sí, pero eso hace que yo, ese no pasó nada y que no afronte una tristeza que en muchos momentos pues tengo que llorar. O sea, ¿qué será entonces vivir? Muchas veces llorar y permitirme llorar. Pero no, lo que hago es que no lo guardo o lo escondo o lo tapo, ¿no? Entonces, el no asumir, el no enfrentar, es la memoria trabajando, la imaginación sigue funcionando de una manera, pues ha quedado herida. Entonces, claramente va a quedar pues, muchísimo más, ¿cómo se dice, mi cielo? Como más lastimado, con una cierta tendencia a recordar o a tomar actitudes de acuerdo a la dinámica que sufrió y vivió. Eso. Entonces, en este sentido, pues va a quedar lastimada también inclusive pues, la memoria, la imaginación. Entonces, todo esta realidad interior, o sea, uno no la ve, que es lo que les queremos decir, uno no la ve. Pero que cuando hay una herida, pues hay un movimiento interior grande, lo hay, ¿no? Entonces lo que les queremos decir hoy es eso, o sea, no lo viemos, no digamos no pasó nada, no. Si hay que buscar ayuda, la buscamos. Si somos capaces de, pues el que tenga fe, que la fe en esto ayuda toneladas, pues nos arrodillamos y le pedimos a Dios. O sea, tantas maneras en que tenemos que decir, yo cómo lo voy afrontando, cómo lo voy viendo, y con esa claridad, con esa paz que va dando en muchos momentos el tengo que llorar, lloro, o voy a escribir para entender que todas las cosas que se me vienen en la cabeza, o sea, este proceso de comprender, de entender, me va a empezar a permitir, a entender qué me pasó, qué siento. Entonces mi autoestima quedó, muchas veces la expresión es quedó por el piso, ¿no? Entonces, miren que son muchas cosas que se ven lastimadas, entonces no es como, no pasó, no. ¿Qué pasó? Empecemos a sanar, empecemos a entender, empecemos a sanar, empecemos a ordenar. Y este orden, de ahí para allá, nos permitirá seguir caminando. Que de ahí para allá es como ese levantarse de muchas personas que han sobrevivido a accidentes, no sé, una herida gigante. Les toca mirar cómo se sanan un poco para poderse luego levantar. Pues luego tendrán que seguir caminando para poder luchar y uno ve el final feliz, por difícil que fue, pero al final tuvo que haber un momento en el que ellos también dijeron, bueno, ya yo evidentemente tengo una herida, tengo que mirar qué hago, ¿no? Con ese realismo. Y al final, en el momento de la herida, en el momento de la recuperación, pareciera que las fuerzas no dan, que no hay camino y que tal vez lo mejor será no afrontar ese dolor y esa situación. Pero miren, eso es como cuando un hijo uno se le lastima y uno sabe que tiene que echarle el Isodine, el alcohol, amarrarle una venda, y puede que el niño diga no me toques, no me toques, no me toques porque me duele mucho, pero al final si yo no te toco, si yo no te agarro, si yo no te echo lo que te desinfecta, si yo no te pongo el esparadrapo, si no te hago la curación, la herida se pondrá peor. Entonces, tal vez cuando estamos viendo decimos, no me toques, no quiero hablar con nadie, no quiero hacer nada, que esto se acabe ya por la magnitud de dolor. Y claramente en muchos momentos es comprensible esa sensación ante tanto dolor. Pero este mensaje es decirte, comprendemos todo ese dolor, no lo logramos comprender todo, pero algo intentamos comprender. Al comprender la belleza del amor, uno también empieza a ver la magnitud de lo que es una traición. Pero también te quiero decir que si no sanas, si no afrontas el dolor de la sanación, porque es que muchas veces la sanación también implica dolor. La herida se puede poner mucho peor y muchas veces será mucho más dolor, con la consecuencia de que será cada vez más difícil la sanación. Como una herida que se infecta, que se gangrena y que empieza a tomar connotaciones muy graves. De la misma forma, en nuestra alma hay heridas que empiezan a tomar connotaciones muy graves,
que empiezan a generar dinámicas graves. Y aquí, ¿a qué podríamos hacer énfasis? A una dinámica grave como la depresión. La depresión llega a puntos muy graves. La misma ansiedad llega a puntos muy graves. O sea, al final las dinámicas interiores, la salud mental llega a dinámicas muy graves. Un odio puede llevar a consecuencias muy graves. Entonces al final yo sé que te duele. Yo sé que buscar la sanación duele. Pero tenés que atravesar este valle oscuro de la crisis y del accidente y del dolor. A mí en esto siempre se me viene mucho a la mente esta película de la Sociedad de la Nieve, de este accidente de estos jóvenes uruguayos, porque es como que tú vas en tu vida tranquilo en un avión y todo va bien, y de un día a otro parece que todo se acabó. Parece que ya solo el camino es la muerte, así como que tú vas en tu matrimonio y con tu esposo y tus hijos y tu vida y tu trabajo y todo va bien, cuando te das cuenta de una situación de estas que nunca te imaginaste y es como si se te estrellara el avión contra una montaña. Y ahí va lo mismo que le pasó a estos jóvenes en esa montaña. Hay dos opciones, vivir o morir. Que vivir me cuesta mucho, sí. Me costará decisiones difíciles, sí. ¿Me costará esfuerzo? Sí. ¿Me costará arriesgar la vida? Sí. Pero entonces me dejo morir. ¿Cómo prefiero morir, rendido o caminando sobre la nieve? Los dos que atravesaron los Andes, para salvar a los... Roberto y Nando, para salvar a sus compañeros. Roberto dice en un punto que él se imaginó diciendo, bueno, y si me muero, pues dijo, prefiero morirme caminando, así sea estirando mi mano el último metro del hielo buscando salvar a mis amigos, que quedándome aquí con ellos sabiendo que si me quedo aquí al final todos vamos a morir. Entonces al final es la decisión de o me dejo morir o me lanzo a buscar la salud y la salvación, que me parece imposible. Sí, es que en muchos momentos parece imposible, pero es que al final ahí está la fe y los milagros. A ellos les dicen, se le llama a este accidente el milagro de los Andes, porque hubieron cantidad de accidentes y nunca hubieron supervivientes. A ellos ya no los estaban buscando cuando ellos aparecieron. Y muchos días. Y al final es el milagro de los Andes. Entonces en muchos momentos luego tú dirás, yo soy el milagro que atravesó nuestro matrimonio, la crisis de la infidelidad. Y yo iría diciéndoles esto, que si nosotros hablamos con matrimonios que lleven 50, 60 años juntos, de nuestros abuelos, nos quedaríamos absolutamente abrumados y asustados de la cantidad de matrimonio de estos que muchas veces también afrontaron situaciones como estas. La cantidad de matrimonios que hoy son felices y afrontaron situaciones como estas que tal vez tú estás afrontando. Sí. Y en el momento creyeron que no había salida, pero tal vez hubo una vocecita que los animó, que los impulsó a seguir, a buscar su propia salud, a buscar salvar su hogar. Y hubo un milagro que los guió y los llevó más allá de la montaña, que los ayudó a atravesar esos Andes chilenos y uruguayos. Los llevó a atravesar ese camino que decía, pero es que es imposible perdonar, pero es que, porque lo escuchamos, prácticamente dicen, es imposible perdonar, es imposible recuperar la confianza, es imposible volver a vivir lo que vivíamos antes, pero yo les diría que el amor logra imposibles, el perdón logra imposibles. Hay que tener la valentía de lanzarse a caminar. Que podrá ocurrir que en el momento en que estás escuchando esto, uno de los dos no quisiera hacerlo, uno de los dos no ha descubierto su error o no quiere buscar la salud, pero en el milagro de los Andes no recuerdo si eran 19 supervivientes, pero de estos 19 solo 2 tenían las condiciones físicas, según lo que ellos vieron ahí, para lanzarse a esta aventura a atravesar los Andes. Entonces muchas veces corresponde a uno de los 2 recuperar su salud y poco a poco buscar ayudar a recuperar la salud del otro. Y aquí quisiéramos como finalizar este podcast de hoy diciéndoles, ante todo,
nunca perdamos la esperanza. O sea, lo que decía mi esposo, ante una situación difícil, ante esa película, en serio, se la recomendamos si se la quieren ver. Ante una crisis, ante una dificultad grande, uno a veces quisiera decir, no voy a luchar más, pero al final decirles a ustedes la esperanza del amor, la fe, de saber que hay un amor que nos supera, que es capaz de transformar lo que hoy parece intransformable. Entonces yo sí terminaría un poquito diciendo, creamos en el amor, creamos en lo que es capaz de hacer el amor, y ante todo, el amor podrá transformar lo que es un hogar, una familia y rescatar lo que parecía irrescatable, pero además es capaz de que nuestra vida no se vaya al piso, no se dañe, como que uno diga, ya aquí no hubo nada que hacer por una situación de estas, sino que sepamos que sí hay posibilidad de sanar muchas cosas, de superar. Y hemos visto levantarse a muchas parejas, de verdad, a muchas parejas de una situación como estas que en su momento causó lo que causa, pero que hoy ya hace parte de un pasado que les hizo más fuertes, que les hizo una relación de pareja que hoy logran construir. Entonces, mi cielo, tú. En la vida manda pruebas muchas veces más fuertes a sus mejores soldados. Entonces, en momentos eso es hay veces difícil de comprender, porque a veces nos preguntamos por qué a mí, por qué a nosotros, pero muchas veces esto que nos llegó a nosotros será aquello que nos hará más grandes y más fuertes. Así en el momento sea demasiado difícil, demasiado difícil. Entonces los invitamos a tener valentía y no resignarse a la enfermedad, no resignarse a estar heridos. Y al final creer en el amor es creer en Dios, porque Dios es amor. Y cuando creemos en Dios, Dios es capaz del imposible. Por eso es Dios, porque puede lo imposible. Y por eso en Él entregamos los imposibles y entregamos estas heridas que para nosotros son heridas incurables muchas veces, a nuestra percepción y a nuestra mirada. Pero creemos que Dios puede curar, puede sanar, puede restaurar. Y sinceramente, si nosotros vemos hoy estos jóvenes uruguayos, hoy escuchar, por ejemplo, para mí a Roberto Canessa, la sabiduría que ha logrado, la lucidez, la profundidad de persona que tiene hoy, yo diría, porque son hombres que atravesaron la muerte y salieron al otro lado de la muerte. Entonces, al final, cuando estamos atravesando la muerte, yo sé que es difícil, pero cuando logres atravesar esa muerte y volver a la vida, nunca más volverás a ser el mismo, nunca más volverás a ser la misma. Y de atravesarla mejor, de atravesarla bien, depende ese logro, ¿no? Porque a muchos la atraviesan, muchos pues porque les toca atravesarla, pero muchas veces la grandeza del uno no es la misma del otro, por la manera en que lo afrontan. Y por eso hoy les decimos, para finalizar este programa, la manera de afrontar el mal no es con el mal. El mal nunca se derrotará con mal. El mal se derrota a fuerza de bien. Así es. Bueno, entonces este fue el podcast de hoy. Si consideran que alguien le puede ayudar, si les puede dar luces, que ojalá con esto podamos ayudar a muchas personas. Si quieren compartirlo, porque de verdad que comprendemos que hay muchas situaciones en las que uno no ve sino oscuridad y tal vez una lucecita nos pueda volver la esperanza para empezar a caminar. Si en algo les podemos ayudar, aquí en los comentarios les dejamos un video cómo estamos ayudando a algunas parejas, y si ven que podemos ayudarles en lo que podamos, aquí estamos. Mucho ánimo, mucha fuerza y bueno, hasta la próxima. Un abrazo.